Pedro, por favor. Vamos a hablar un poquito en cuanto a lo que es investigación. Y ya les han hablado a ustedes previamente a lo que con respecto a este tema de investigación. Cambie, Pedro, por favor. Esto es lo que dice literalmente el manual operativo. Está en el capítulo 5, el artículo 15, con respecto a actividades de investigación. Vamos a ver qué dice ahí. Actividad de investigación es el proceso de producción y enriquecimiento del conocimiento que permita presentar propuestas de solución sobre la problemática de la arquitectura y el urbanismo del país. Ustedes van a ir a la comunidad y lo primero que van a hacer es empezar con lo que es investigación. Casi todo el tiempo nosotros estamos en una constante investigación. Cuando vamos por una calle y de repente hay un accidente, todo el mundo se hacen más colas porque paran para ver qué es lo que está pasando, quién murió, quién se golpeó, cuántos fueron, y uno le pregunta, bueno, ¿qué pasó? Y se ponen a contar hasta cosas que no son, pero eso es a raíz de visitar el lugar. Cambie. Los objetivos de lo que es la investigación. Objetivos de la actividad de investigación. Contribuye al estudio del contexto local, hace énfasis en producción de conocimiento, da solución a la problemática en el ámbito de la arquitectura y fortalece las líneas temáticas de la facultad. Bueno, estos son los objetivos que ustedes van a cumplir estando ahí en las sedes que han elegido. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad y tiene que ser bien rápido. ¿Se paran todos, por favor? 1, 2, 3. Miren, pues, aquí literalmente vamos a hacer una línea. Los de este lado se corren un poquito para acá para apartar el grupo, por favor. Todo este lado de aquí se corre para allá. Y este de aquí se corre un poquito para allá, por favor. Pero, como dijeran en el pueblo, chanín, chanín. Va, ahí nomás, quédense ahí. Solo era dividir un poquito el grupo. Va, este es el grupo A y este es el grupo B. Lo que les voy a pedir, no vamos a estar controlando de que tengan bien cerrados sus ojos, de que estén volteados, sino que esa conciencia. Pero para que el experimento funcione, necesito que ustedes cumplan y contar con su palabra. Primero, este grupo se queda viendo para la proyección y este grupo miremos hacia atrás. Ustedes, los del grupo B, no tienen que voltear a ver para nada. Hagan de cuenta que vamos a ver hacia allá donde está la cámara. Ahora, Pedro, cambiemos la diapositiva. Recuérdense que el grupo B no mira, solo el grupo A. Chirri. Creo que hay un problema de... Sigamos tal y como están, sin voltear a ver el grupo B y solo va a ver el grupo A hacia este lado. No tienen que hablar, no tienen que decir nada, no quiero que escriban por teléfono para decirle algo al otro grupo, únicamente que vean esto.
¿Todos están claros? ¿Sí se mira hasta allá atrás? ¿Sí? ¿Estamos bien? Va. Ahora vamos a voltearnos el grupo A hacia arriba y el grupo B mira hacia donde yo estoy. Y ¿logran ver todos esto? ¿Sí? ¿Seguros? No, nadie le tapa el uno al otro. Bueno, ahora volteen todos para acá. Así rapidito. ¿Qué viste? Número 6. Un número. Una diapositiva de color amarillo con 2 bambús, un punto negro y un número 6. Una diapositiva igual, color amarillo con un número 9. Número 9. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan y eso es parte de la investigación. Ahora ya se pueden sentar. Eso es parte de la investigación. Depende quién vaya y quién vea lo que está pasando, va a tener un criterio. En el caso de la primera pregunta que dice aquí, ¿qué vio? Dijeron un número. Aquí también dijeron un número. Va. Pero tal vez la respuesta concreta sería la que dio el caballero aquí. Unos dijeron número 6 y otros dijeron número 9. Esta actividad está para hacerse con 2 personas y el número debe estar aquí en el suelo. Y una persona se pone aquí y la otra persona se pone de este otro lado. El que está de este lado, depende de cómo está este número, él va a decir si es 9 o es 6. Y depende, la otra persona va a decir lo mismo, si es 9 o si es 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos nosotros vamos a visitar un proyecto, un terreno. Nos van a facilitar la descripción de algo que quieren que hagamos. Entonces, nosotros vamos a llegar y algunos se van a poner a pensar, bueno, ahí hay electricidad, hay agua potable, hay calles, la calle tiene 3 metros de ancho, la calle es de tierra, la calle está pavimentada y va a empezar a haber un montón de características que va a contar con ese proyecto. Eso es investigación. Y el que mejor investiga es el que a la larga mira hasta debajo de las piedras. El que solo lo mira así superficial no va a ser un buen investigador. Necesitamos, hoy en día contamos a veces con drones, a veces con cámaras, la facilidad de ustedes por dibujar. Todas estas cosas ayudan mucho a hacer una muy buena investigación. Yo ponía esta diapositiva que todo esto lo podemos pensar como una investigación de campo y la naturaleza nos enseña bastante. En este caso, una mariposa que combina ciertos colores con ciertas figuras geométricas que ayudan hasta incluso a tomar la decisión en cuanto a cómo vamos a diseñar un proyecto. Y la combinación de colores que la naturaleza nos dice que son bastante atractivos, el uso del negro y del amarillo. Luego, en esta diapositiva hay un pájaro que es para mí uno de los constructores más antiguos que existen y buenos constructores. Ellos hacen sus nidos y los hacen con ciertas características y cierto sistema de construcción
que aun cuando llueva y truene y relampaguee, el nido no se cae. Y es necesario que no pase por esta situación de caerse, porque ahí está en juego la vida de los hijos del pajarito. Entonces, también miramos aquí otra diapositiva donde dentro de estas hojas color verde existe una, no muy se logra ver, pero es una culebra. Si se dan cuenta, esto es lo que la naturaleza utiliza para camuflajearse dentro de lo que es la vegetación. Y esto es lo que nosotros utilizamos para cuando tenemos que hacer un proyecto. Nosotros no queremos un proyecto que llegue a romper con todo el paisaje, sino que queremos un proyecto que quede dentro del paisaje y que no lo venga a destruir, sino colabore con él, que pueda ser camuflajeado. Cambiemos, Pedro. Fíjense que como parte de la investigación podemos ver, a mí me gusta bastante lo que es el bambú. Esto es aquí en la facultad. Esta mata de aquí está aquí afuerita. Y esta otra es en el campo que está casi en la entradita, ¿no? Bueno, ahí se pueden ver un montón de variantes, pero dos que se pueden observar fácilmente. Primero, la especie esta de bambú se llama Bambusa vulgaris. Este bambú no es muy bueno para usar en construcción porque no tiene suficiente resistencia, pero más sin embargo sí se puede usar en construcción. Cuando no hay mucho bambú de dónde elegir, se puede usar este. Me llamó la atención por varias cosas. Siempre me preguntan qué tan resistente es el bambú y qué tanto el bambú puede hacer en un lugar. Esta diapositiva está aquí porque todos nosotros hemos visto el muro de piedra que hay ahí. Este bambú pasó el muro de piedra y aquí tiene 3 varas que están de este lado. Ahorita creo que ya las cortaron, pero imagínense, este bambú pasó todo el concreto y llegó del otro lado de algo que tiene como 30, 40 centímetros de grosor. Entonces, para el bambú no hay limitantes en cuanto a lo que va a entrar. Luego, aquí otro de los aspectos que suceden es que el Bambusa vulgaris, sus características es que es amarillo con unas vetas verdes. Pero algo que yo no sabía y lo he ido aprendiendo en el camino es que una vez me sorprendió ver aquí este bambú y a la par estaba este bambú de color verde total. Y el concepto que yo tenía era de que el bambú verde sí es buenísimo para la construcción. Y averiguando, empecé a investigar de que por qué estaba pasando esto aquí, que si teníamos 2 especies o no. Resultó que me dijeron de que no, que lo que pasa es que el bambú amarillo a veces saca una vara color verde. Y entonces hasta ahí logré entender que era lo mismo, solo que me estaba engañando. Aparte de eso, pude ver otras situaciones, porque ahí estaba como en etapa de investigación. Y la otra es de que si se dan cuenta, estas 4 o 5 varas están juntas. Y la vara verde, me di cuenta que el bambú también es clasista. Como es verde, entonces la hicieron por un lado. Pero sigue teniendo las mismas características del otro, solo que el pigmento es diferente, ¿verdad? Cambiemos, Pedro.
Este es un laboratorio que hago con estudiantes, a veces en construcción, donde les pido que lleven unas hojas de 120 gramos. Si ustedes agarran una hoja de 120 gramos, se puede oprimir y se destruye fácilmente. Pero si nosotros hacemos esto, después de aquí ellos casi todos salen expertos en hacer cigarros. Pero si hacen los tubitos de papel, cambiemos, Pedro, podemos conseguir esto, que la estructura aguante el peso de uno. En este caso, ahorita ya tengo unas cuantas libras menos, pero aquí tenía casi las 200 libras y esa estructura soportaba esas 200 libras. Entonces podemos ver desde un papel tan liviano convertirse en una estructura muy resistente. Igual es el bambú, si lo unimos en distintas figuras, podemos conseguir que ese bambú sea muy resistente. Cambiemos. Esta es una estructura que se hizo en Brasil. El método que se está usando aquí es un método que se llama quinjo-saedro. Y ese método es para estas uniones que están aquí, todas estas uniones. Y esto es una feria que hubo y este fue un stand hecho de bambú con recubrimiento de tela. Y cambiemos, por favor. Aquí en la universidad y aquí en la facultad y en Shela hicimos ese experimento de hacer esta unión con botellitas PET, los fondos de las botellas, se cortan porque son casi similares al plato que se usa para hacer la estructura anterior. Y aquí ya casi tenemos hecha la estructura y con esto hemos logrado hacer estructuras bastante grandes. Cambiemos, Pedro. Ahora vamos a ver una estructura que hicimos para la costa sur, porque en la costa sur hay bastante bambú y es muy fácil de conseguir y muy barato también, sustituye a los precios de la madera exageradamente. Pongamos el video, Pedro. Ese no es el video. Este proyecto fue hecho para una interregional y se hizo una investigación. Queríamos tener una vivienda de interés social, donde pudiéramos tener el concepto de permacultura, donde se pueda tener ciertos cultivos cerca de la casa y también cuidar animales cerca de la casa. Se verificaron los tamaños de las parcelas o los lotes que habían ahí y este proyecto quedaba exacto en el lugar. Luego tuvimos ciertos desafíos que, aunque a nosotros nos gustaba bastante, a los del lugar no les gustaba. ¿Por qué? Por la forma que tiene. Luego, para tal vez una casa de campo o de playa, sería algo interesante. O ahora que hay estas casas de Airbnb, llenaría muchos requisitos. Pero a los de la localidad no les interesó tanto por esa sencilla razón, de que no era lo que ellos estaban acostumbrados a tener, un cuadrado o un rectángulo.
Cambiemos, Pedro. Y entonces, aquí todavía ya están algunos detalles de la casa, pero les digo, por más que le pusimos color y les tratamos de decir que era muy interesante el proyecto, no lo aceptaron. Cambiemos, Pedro. En la costa se planificó este proyecto, son 640 casas, y estas casas son de bambú y son cuadradas como a ellos les gusta. Las primeras casas se pensó, fue idea de nosotros como citadinos, hacer la casa con la cocina adentro. Y resulta de que vienen ellos y nos dijeron, mire, pero es que aquí la cocina adentro no funciona. Entonces tuvimos que hacer las casas sin cocina, porque ellos decidieron poner la cocina en la parte de afuera. Y hoy en día, esto está en Tecumán. Hoy en día, si ustedes visitan estos proyectos, en medio de esta casa y la otra, aquí en este espacio de afuera, en esto que está aquí, ahí es donde está colocada la cocina. Y tenían razón, porque como ellos cocinan con leña y el fuego está muy fuerte, entonces tener todo ese fuego dentro de la casa era un infierno para ellos. Y si nosotros mismos no aguantamos la casa sin aire acondicionado, ellos peor todavía, sería darles una opción donde no van a poder vivir. Entonces nos adaptamos a un, digámoslo así, no es tan capricho, sino que una necesidad que ellos tenían de sacar la cocina. Cambiemos, Pedro. Luego, esta fue una investigación que se hizo aquí en la facultad. Intervinieron el arquitecto Carlos Mancía, que ha dado unas clases aquí, su servidor, y también el ingeniero Mejía. Cambiemos, Pedro. Y dentro de esas uniones nosotros hicimos esta propuesta, esto que está aquí, y aquí hay otra propuesta más. Esto fue una exhibición que hicimos en el Palacio Nacional. La estructura esta tiene de alto casi, cambiemos Pedro, casi como 8 metros, un poquito más de 8 metros, pero es, cambiemos Pedro, es muy resistente la estructura, está ideal para hacer un salón de exposiciones. Y tengo otras fotos donde la gente, esta que está aquí, se armó un poquito más de valor y llegaron hasta esta parte de aquí y se colgaron de ella. Siempre uno dice, ojalá que no se caiga, pero el bambú resiste, el bambú puede resistir hasta 2.200 libras si alguien se cuelga de él. Cambiemos, Pedro. En Taiwán existe este puente, tiene aproximadamente de 30 a 35 metros de largo. Yo cuando estaba viendo esto dije, allá en Guatemala habría muchos lugares donde sí se podría hacer esto. Entonces ahí estábamos en una etapa de investigación. Luego cambiemos, Pedro. Al llegar aquí a Guatemala, tratamos de hacer algo no tan grande como ese, porque tendrá tal vez unos de 3,50 a 4 metros de largo. Ahora, lo que sí quise demostrar con esto es la resistencia del puente. Ahí hay como 22 personas. Pongamos a 100 libras por persona, que es muy poquito. Tenemos 2.200 libras sobre ese puente. O sea que el bambú sí resiste. Y casi podría decir que el valor que les estoy dando
que resiste es casi el doble, lo que ahorita en esta parte estaba soportando. Cambiemos, Pedro. Aquí, para los que quieran tener la experiencia, aquí en ingeniería, en el laboratorio de ingeniería, se hizo este puente que se pensaba poner en la orilla del bulevar. Hay una corriente, hay un zanjón que en época de invierno tiene una corriente de agua. Y cuando los estudiantes vienen de aquel lado, no pueden pasar por ahí porque es bien difícil. Entonces, este proyecto está hecho para poder poner esos puentes en todo lo largo de ese zanjón para que puedan los estudiantes fácilmente pasar por ahí. Entonces, esta investigación empezó hace un buen tiempo y se fue puliendo, y aquí con estudiantes ya se logró tenerlo. Cambiemos. La investigación que se hacía con el arquitecto Mancía, proponíamos este tipo de tijeras. Y estos utilizamos palillos de color negro, unos palillos tipo plástico. Le hacíamos ciertas pruebas como empujarlos así, porque lamentablemente nosotros no tenemos un laboratorio como para hacer ciertas pruebas. Y entonces nuestras pruebas son un poquito más empíricas. Pero a raíz de esto ya nos tiramos a cosas un poquito más grandes. Cambiemos, Pedro. Y ya llegamos a situaciones como estas, donde estamos usando el mismo tipo de tijera y aquí otra tijera. Casi todo esto está formado por tijeras y eso es lo que le hace tener más resistencia. Otra investigación que ya la pusimos a prueba. Cambiemos, Pedro. Esto fue en Zipacate, en una playa que es muy famosa, muy conocida por varios de aquí, es el Paredón. Esto es el instituto básico que nos pidieron a nosotros que hiciéramos un área para tener una especie como salón de usos múltiples. Pero imagínense en el puerto, con todo el sol que hace y que solo se pudiera colocar las divisiones de las paredes, de las medias paredes, porque no son paredes enteras, solo es para que por cualquier lado de eso se pueda ver lo que está sucediendo. Nosotros nos fuimos un poquito más allá y le propusimos hacer tijeras y un techo de bambú. Y van a creer, de no tener ni un solo centavo, porque solo estaba el epecista y yo, de no tener ni un solo centavo, empezamos a hacer algunas gestiones. Gestionamos con Cementos Progreso y ahí me di cuenta, por investigación que hicimos, que Cementos Progreso da ayuda a proyectos donde estén involucrados las comunidades. Y así fue que conseguimos el cemento para todas estas columnas, las paredes y todo el contrapiso. Y después con los chinos, que también tenemos un poquito ahí de influencias, conseguimos todo este bambú. Y con la condición de que nosotros pusiéramos la lámina de la cubierta. Llegó casi al final y estábamos nosotros tronándonos los dedos porque no teníamos dinero para comprar la cubierta. Pero el chino, al ver de que ya estaba muy avanzado el proyecto y aquí lo que tiene es nylon por la lluvia, entonces vino él y dijo: yo voy a poner las láminas. Y entonces conseguimos también la cubierta con lámina. Este proyecto no gastamos casi nada. Digo casi nada porque sí gasté un poquito de gasolina, algunas cositas, invitaciones a los que estaban por ahí, entonces sí se gasta un poco.
pero aprendimos todos. Este instituto tiene también un vivero que estamos a punto de que se eche a funcionar el vivero y todo esto sea mejor. Cambiemos, Pedro. Esto es aquí en Villanueva, es un proyecto que hay donde hacen uso también de tijeras. Cambiemos. Aquí ya está todo el proyecto completo. Es muy interesante, es muy bonito. Veámoslo por fuera. Cambiemos, Pedro. Aquí está ya por fuera. Ahora, este proyecto es únicamente una parte de experimentos que empezaron antes. Cambiemos, Pedro. Este es un corredor donde se aprovecha para exhibiciones de cualquier tipo. Aquí en esta parte están haciendo una exhibición de todo lo que ha ido transformando el bambú aquí en Guatemala. Cambiemos. La estructura del techo más refinada, con mejores caprichos, ya con algunos sistemas constructivos más eficientes. Cambiemos. El uso del bambú ya como columnas fijas. Cambiemos. Bueno, han habido un montón de cosas que hemos hecho a través de lo que es investigación de campo. Y a través de la investigación de campo, yo pienso, nosotros aprovechamos mucho las cosas que a ustedes se les ocurre. Porque en base a las cosas que a ustedes se les ocurre, a mí se me ocurren otro montón de cosas más. Y cambiemos, Pedro. Por ejemplo, aquí les presento mi boleto aéreo a Taiwán. Así como se mira muy sencillo, muy fácil de hacer. ¿Y qué tiene que ver esto con un boleto aéreo? Lo que sucede es de que cambiemos, Pedro. Ese modelo de muro lo aplicamos aquí. Esto es en Tecpan. Y lo aplicamos ahí y empezamos a hacer todos los muros interiores con botellas PET y el uso del bambú. Y luego, cuando ya están terminados este proyecto, tenemos casas como esta que está aquí. Estas casas les pusieron apodos. Una es la tortuga, que es esta, y la otra es la liebre. Pero como dicen, la tortuga es la mía. Pero como dicen, no por correr más rápido llegamos antes, ¿no? Cuando estuvimos aquí, yo proponía hacer este tipo de tijeras de bambú. Y los que están aquí en este proyecto, los que dan el financiamiento, como ellos son de Canadá, entonces están acostumbrados a utilizar madera normal. Y ellos decían, no, es que el bambú nos cuesta demasiado tiempo y que de aquí a que aprenda la gente perdemos más tiempo, entonces mejor pongamos madera. Dije yo, pongan madera. Y se colocó madera. Pero resulta que en esta estructura, como lleva más piezas de madera, yo me trato de colgar en ellos y se pandea mucho, tiembla mucho esa parte. En cambio, esta que es la tortuga, ustedes podrán hacer fiesta en la parte de arriba y esa cosa no se cae. Entonces, todo eso es a través de lo que es la investigación. Cambiemos, Pedro. Y aquí es como les digo, con este
pedacito de muro. Yo hice una exposición, estaban ahí, yo sin saberlo, estaban unas personas muy influyentes en Taiwán, en el gobierno de Taiwán, y vinieron y dijeron: queremos que él vaya y que nos exponga todo esto que se ha hecho. Y no pagué ni un solo centavo y todavía traje dólares de regreso. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? No es cuestión de ponerse a decir, bueno, yo hice aquello, yo esto y el otro, logré, sino que simple y sencillamente ustedes hoy van a tener la oportunidad de ir a una comunidad, fijarse en todo lo que existe ahí y ver en qué pueden hacer ustedes que no se haya hecho. Y aprendan algo que les quiero decir: ustedes deben de empezar a pensar en cuanto a hacer un producto que sea de mucha necesidad y empezarse a preparar para saber cuándo deben de dejar eso y cambiarse a otra cosa. En mi vida yo he tenido proyectos que tengo que hacer donde he cobrado algo así como 8,000, 15,000 quetzales en un día. Cuando ya las personas que yo mismo les enseñé se empezaron a empapar de todo esto, entonces ellos ya empezaron a verse como aptos para hacer el trabajo y empezaron por su cuenta a hacer el mismo trabajo. Entonces, la tarea de uno es, bueno, ya eso, ya lo hice, ya gané, ahora voy a ir a pensar en otra cosa que casi nadie lo ha hecho. Y por eso es que hoy en día estoy metido con el bambú. Aquí casi no hay personas que trabajen el bambú. Cambiemos, Pedro. Yo a veces llevo gente allá a Mazahua. Estos son estudiantes que están aprendiendo a hacer esto, que es una estería. Y con esta estería, que es algo bien sencillo, se hacen muchas cosas. Y ya queda a la imaginación de ustedes de qué pueden hacer. Cambiemos. Este es un salón de usos múltiples, tiene como 30 metros de diámetro, es el más grande que hay en Centroamérica. Y este fue hecho por un estudiante de EPS y también ayudado por mi persona. Y tuvimos muy buena aceptación con él. Cambiemos. Y este es un proyecto que alguien trató de hacer en la costa, precisamente en el Paredón. Yo iba pasando por ahí, tuve que parar y regresar para tomar estas fotos. ¿Por qué razón? Porque este sistema no es el adecuado para utilizar el bambú. ¿Por qué razón? El bambú puede rajar fácilmente así. Tiene mucha resistencia si tratamos de pegarle en esta parte, pero si le hacemos todos estos agujeros y todavía metemos esos pernos, entonces prácticamente estamos dando lugar a que se rajen. Y entonces en algunas comunidades donde no se usan bien los materiales, el problema es que no dicen, Juan Pérez vino aquí y hizo un mal trabajo, no. Cuando yo llegué al Paredón y les dije el bambú podría ser un buen elemento para usarse aquí, vinieron y dijeron, no, el bambú aquí sí que para nada queremos verlo. Mas sin embargo ahí sale muy barato construir con bambú. Pero fue porque hubieron unas personas que llegaron a trabajar y hicieron un mal trabajo. Entonces sí tenemos que investigar de qué proyectos, qué materiales podemos utilizar aquí en nuestros proyectos. Que no dejemos un trabajo que hoy se hizo y ya mañana queda arruinado el proyecto. Cambiemos, Pedro.
Estas son las mismas casas, allá está la tortuga y aquí está la liebre. Cambiemos. Este es otro proyecto en San Juan Comalapa. Fíjense que este fue mi primer acercamiento con este tipo de proyectos. Yo una vez visitando y platicando con unos gringos que estaban ahí, que ellos habían trabajado con esta organización de Cuerpo de Paz, y ellos, uno de ellos era así muy callado, pero tenía un montón de dudas. Vino y me dijo, ¿sabes construir con tierra? Yo había hecho de muy pequeño adobe y algunas cosas. Yo le dije, yo sí sé hacerlo. Y me dice, es que fíjate de que nosotros tenemos un sistema, no sé si lo has escuchado, super adobe, ¿sí? Y entonces yo dije, de eso sí, para nada he escuchado. Esa noche llegué a mi casa y empecé a buscar qué era eso de super adobe. Y al día siguiente ya con conocimientos más exactos, entonces fui y empezamos ya a platicar de qué era el super adobe. Él había estudiado, pero tenía miedo de entrarle al super adobe. Y con él empezamos a hacer este tipo de proyectos. Y hay varias cositas que hay que tomar en cuenta para poder llegar a tener este tipo de proyectos, pero tal vez algún día lo podemos platicar. Cambiemos. Este es un tejido que puede provenir de la estería que les enseñé que se estaba haciendo. Y solo que aquí ya es más ordenado, ya es un tejido. Cuando yo empecé a ver todas estas cosas, cambiemos, Pedro. Son otros proyectos que se hicieron aquí para una interregional. Estos proyectos son en el área del lago. Ellos hicieron muros, utilizaron bambú, cambiemos. Y aquí está el proyecto como ellos lo pensaban hacer. Este tipo de trabajo se queda en planificación y muy pocos se ejecutan. Cambiemos. Pero para ello hay necesidad de llegar a hacer mucha investigación. En el caso de Guatemala, nosotros podemos ver este tipo de acabados en muchas cosas. Por ejemplo, en los canastos que usan en el interior de la República, existen este tipo de tejido. Cambiemos. Estos son tejidos más finos. Cambiemos. Y aquí estoy yo, aprendiendo a hacer tejido. ¿Por qué razón? Porque me empecé a dar cuenta que de ese tejido se podrían hacer estructuras. Por ejemplo, esta que está aquí puede ser una cubierta de una parada, de algún paso peatonal. Hay muchas cosas que se pueden hacer con esto, pero necesitamos entrar a lo que es la investigación. Cambiemos. Hasta hacer esto. Esta fue una vivienda que se propuso para Cobán, donde era exactamente hacer un canasto, luego ya hacerle la parte de una puerta y por ahí ingresar. Yo no traigo fotos aquí, pero en Taiwán son kioscos de ventas de comida, son cosas muy interesantes hechos con este sistema. Cambiemos. Este es otro proyecto que se hizo por una empresa aquí en Guatemala que se llama Bambumaya. Ellos tienen la patente de este tipo de proyecto porque lo cortan y utilizan todos esos pedacitos de bambú para hacer un muro. Y con ellos decoran paredes, hacen divisiones. Y esto es muy caro. Aquí en Guatemala sale barato hacerlo, pero como ellos no lo venden aquí,
porque es bastante caro, lo venden en Estados Unidos y allá se los pagan bastante bien. En dólares, como $150 el metro cuadrado. Cambiemos. Y estos son experimentos que se hicieron aquí en el laboratorio de ingeniería. Este es un techo que se le echó agua por cierto tiempo para ver cuánto podía soportar un techo hecho con bambú. Aquí está colocado en esta forma porque no está en uso, pero cuando se hizo la prueba se colocó hasta con la inclinación y se le dejó caer agua hasta ver cuánto podía soportar. Mi conclusión de esto es que no funciona, no soporta lo suficiente. Tendríamos que estar cambiando el techo cada cierto tiempo. Aquel puente que yo les enseñé, hecho en Taiwán, ese puente lo cambian una vez al año. Lo podrían dejar más tiempo, pero como ellos reciben alrededor de 4 millones a 5 millones de dólares al año por las visitas de ese lugar, entonces ellos se pueden dar el lujo y tienen sembrado ahí mismo el bambú, se pueden dar el lujo de quitar ese puente aunque esté bueno y poner uno nuevo, por seguridad también. Entonces estos otros cuadrados que están aquí es una propuesta que se estaba haciendo, estos que están aquí, una propuesta que se estaba haciendo con la botella PET y viruta de bambú para hacer un piso. También está así en pruebas. El asunto es de que sí funciona perfectamente, pero no es muy vistoso, no es muy decorativo. Entonces eso tiene ciertos desafíos para poderse utilizar. Cambiemos. Creo que este es un proyecto de un techo curvo. Esto está en Vietnam. Cambiemos. Nosotros no tenemos nada que envidiar. Este sí está hecho aquí en Guatemala, como les decía, ahí en Cuyuta, y está perfecto, es muy bonito, ya terminado, y está hecho por un EPCista. Cambiemos. Estos son otros experimentos que se hicieron. Esto es alrededor en los municipios alrededor del lago y fue hecho por estudiantes para presentarse en una interregional. Cambiemos. Se le hicieron varias pruebas así empíricas, como por ejemplo subirse en él para ver qué tanto resistía. Lo interesante de esto es de que esto no es un bambú que tenga mucha resistencia, sino lo que usaron aquí fueron cañas, en algunos fue caña de Castilla y en otros fue la vara de la milpa. Lo que pasa es de que está puesta en varias direcciones, más el cemento y la malla de gallinero que tiene, eso le da mucha resistencia. Y a raíz de eso podemos ver 3 personas encima de este muro y no se quiebra, resiste perfectamente. Cambiemos. Se brincaron sobre ese muro y no había ningún problema. Este es un proyecto de una casa típica de campo para un lugar de Sololá, y esto fue muy bien recibido, a pesar de que está hecho con recubrimiento de caña de maíz. Cambiemos. Estos son otros proyectos que se hicieron aquí en varias regiones y dieron muy buenos resultados. Cambiemos. Y eso es todo.
Espero que con esto ustedes aprendan a que debemos de ser un poquito más despiertos para saber a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Uno de los problemas que tenemos aquí en Guatemala es de que no hay mucha investigación y peor aún, no hay muchos proyectos que sean documentados. Cuando nosotros aprendamos a hacer eso, en Europa nos esperan muchas becas que salen constantemente y que nos las darían si nosotros podemos presentar algo documentado, alguna publicación que ya hayamos hecho. Bueno, eso es todo. Gracias, Israel.